¿Qué tal amigos? Es un gusto estar con ustedes nuevamente en este discipulado bíblico por internet, conociendo a Dios a través de la Biblia. Y hoy vamos a continuar hablando acerca de estas diversas doctrinas de la gracia que han surgido a lo largo de la historia. Y lo importante de hablar de ellas es que muchas de estas doctrinas, a pesar de que ya no son ampliamente aceptadas, algunas de ellas en partes de sus enseñanzas aún persisten y esto tiene como consecuencia el que seamos llevados por una doctrina que no es sana, una doctrina que no nos va a llevar a conocer a ese Dios de la Biblia en su totalidad y lo cual pudiera impactar inclusive en nuestra eternidad porque nosotros al recibir una enseñanza incorrecta vamos a tener el problema de que vamos a creer algo que no es y desgraciadamente como no todos tenemos esas ganas, ese deseo de investigar, de ir más allá, de cuestionar, pues nos quedamos con esa idea que se nos dice sin comprobar efectivamente lo que hay con relación a esa doctrina y lo que realmente dice la escritura. Entonces, a lo largo de la historia, veíamos desde la sesión anterior que han habido diversas doctrinas. Y ya cuando llegó el tiempo de la Reforma, ese momento maravilloso en el cual hubo varias personas, el más conocido de ellos es Martín Lutero, que dijeron, hey, lo que ustedes están enseñando en aquel entonces, la religión dominante era la religión de la iglesia de Roma, ¿okay? O la iglesia católica romana, lo que ellos decían, pues como que no va de la mano con lo que dice la escritura. Y entonces hubo gente que se levantó y dijo, esto que ustedes están enseñando no es correcto. No es correcto y eso es lo que se conoce como la reforma. Y entonces surgen doctrinas de la gracia que van a traer un cambio. Y primero vamos a hablar acerca del calvinismo. Y es llamado así precisamente por quien dio origen a esta doctrina que fue Juan Calvino, quien fue un teólogo francés que vivió por ahí de los años 1500 y de manera general está basado en 5 puntos, los cuales son, primero, la depravación total. Esto es que como resultado de la caída de Adán, toda la raza humana está afectada. Toda la humanidad está muerta en sus delitos y pecados. Y el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. Vemos como ya hay un cambio con relación a las otras doctrinas que habíamos visto, como el pelagianismo, que decían, no, eso fue nada más de Adán. No, aquí ya hay un cambio, ya se va acercando más hacia lo que dice la escritura. Luego, viene también otro punto, la elección incondicional. Y esto lo que dice dentro del calvinismo es que como el hombre está muerto en el pecado, es incapaz de iniciar una búsqueda de Dios. Por tanto, en la eternidad pasada, Dios eligió a ciertas personas para salvación. La elección y predestinación son incondicionales y no se basan en la respuesta del hombre, porque el hombre es incapaz de responder y ni quiere hacerlo. ¿Ok? Ahorita vamos a dar respuesta a cada uno de estos puntos. Ahora, la expiación limitada. Ese es el tercer punto del calvinismo y lo que dice es que como Dios determinó que solo ciertas personas debían ser salvas, como resultado de la elección incondicional de Dios, Él determinó que Cristo debía morir solo por los elegidos. Todos los que Dios ha elegido y por quienes Cristo murió serán salvos. Luego, la gracia irresistible es que aquellos que Dios eligió los atrae a sí mismo a través de la gracia irresistible. Es decir, Dios hace que el hombre esté dispuesto a venir a Él. Cuando Dios llama, el hombre responde. Eso es lo que nos marca este cuarto punto. Y el quinto punto es la perseverancia de los santos. Es decir, aquellos que Dios ha elegido y atraído a sí mismo a través del Espíritu Santo, perseveran en la fe. Ninguno de los que Dios ha elegido se perderá
y ellos estarán eternamente seguros. Estos son los que lo que dice el calvinismo. De ahí también, por aquel entonces, surge otra doctrina que es el arminianismo, llamada así por Jacobo Arminio, que también él ya comenzó a vivir pasada comenzada la segunda mitad del año 1500, ya cuando Juan Calvino pues ya prácticamente estaba en sus últimos años de vida. Y esta persona, Arminio, era primero un calvinista estricto, pero después se volvió un opositor del mismo movimiento calvinista. Y lo que él sostenía es que el pecado de Adán no es pecado, sino una enfermedad de la naturaleza humana. Y esto lo hace que, bueno, no esté habilitado para ser salvo. Al hombre le queda el libre albedrío, y si lo usa con auxilio del Espíritu Santo, será salvo. No cree en la predestinación ni en la reprobación. Y él tiene también, bueno, 5 puntos al respecto, que son una depravación parcial. Es decir, la humanidad está depravada, pero todavía es capaz de buscar a Dios. O sea, estamos caídos y manchados por el pecado, pero no al punto de no poder elegir venir a Dios y aceptar la salvación con la ayuda de la gracia preventiva de Dios. Con esta gracia, lo que decía este Arminio, la voluntad humana es libre y tiene el poder de ceder la influencia del Espíritu. Bueno, después nos menciona aquí el segundo punto, la elección condicional. Es decir, que Dios solo escoge a aquellos a quienes Él sabe que elegirán creer. Nadie está predeterminado para ir al cielo o el infierno. Luego hablan de una expiación ilimitada. Jesús murió por todos, aun por aquellos que no son elegidos y no llegarán a creer. La muerte de Jesús fue por toda la humanidad y cualquiera puede ser salvo si cree en Él. Luego, habla de la gracia resistible. Y lo que decía Arminio es que el llamado de Dios para ser salvo puede ser resistido o rechazado. Podemos resistir el llamado de Dios para la salvación si así lo decidimos. Y luego habla también el último punto de la salvación condicional. Y lo que menciona es que los cristianos pueden perder su salvación si rechazan firmemente la influencia del Espíritu Santo en sus vidas. Para que un cristiano pueda retener la salvación es necesaria que la mantenga. Ahora, ¿qué podemos decir con relación a estas dos doctrinas que van muy cercanas en algunos puntos, pero bueno, ahí hay algunos puntos. Lo primero que debemos decir es que sí hay pecado. ¿Y por qué decimos que hay pecado? Bueno, vamos a la Escritura, al libro de los Romanos, capítulo número 3, versículo número 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y leo el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vemos como, primero que nada, dice, todos, absolutamente todos, han pecado. Todos, absolutamente todos, han pecado. Pero además, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y esto es algo bien importante porque el hecho de decir solamente algunos pone en serios aprietos el hecho de quién es Dios. Porque si Dios es amor y lo que Dios busca es el mejor bien posible para todos, ¿cómo podría nada más entonces, bueno, tú sí y tú no? Y ahorita vamos a verlo con relación a lo que dice la Escritura. Vayamos primero a 1 Timoteo capítulo número 2, versículo número 3 al 6.
dice la palabra de Dios, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Vemos aquí que Pablo, cuando le está escribiendo a Timoteo, está claramente expresando que son todos. Repito, las partes importantes, ¿ok? Dice el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es el deseo de Dios. Y con eso confirmamos lo que acababa de decir hace un momento, que Dios es amor y busca el mayor bien y el mejor bien posible para todos. Luego, eh, el versículo 6 lo leo. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Por todos. Luego entonces, si vamos a San Juan, capítulo número 3, versículo números 16 y 17, dice la escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando dice mundo nuevamente se refiere a todos, a todos, a todos, a todos. Y no es de nueva cuenta, no es algo exclusivo de algunos. No es que Dios ya los haya escogido. ¿Por qué razón? Porque si así fuera, entonces, pues yo podría portarme mal, si quiero, y pues al fin ya Dios ya me escogió. No hay ningún problema. Yo puedo seguir mi vida y pues al fin ya Dios me salvó. Pero no podemos hacer tal afirmación porque vemos que hay una decisión. El versículo número 18 de Juan, capítulo 3, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, siempre se habla de que hay que creer. Debemos nosotros de creer. Ahora bien, eh, la misma escritura nos habla nuevamente en 2 Corintios capítulo número 5 versículo 18 y 19 que hay pues esta salvación para todos. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, vemos nuevamente que la escritura nos habla de que la salvación es para todos. La salvación es para todo aquel que en él cree. No debemos entonces decir, bueno, solamente va a ser para algunos, para los escogidos, porque este tipo de doctrinas, hay varias religiones que unas que no se dicen cristianas y que dicen, bueno, es que solamente van a ser 144,000 los que van a ser salvos. No es así porque, pues bueno, vemos que todo el mundo y pues todo el mundo, todo aquel que en el cree no son 144,000 porque si no, pues todos aquellos que creyeron hace 2000 años y en el transcurso de los 2000 años antes de esta época,
bueno, de este tiempo que estamos viviendo, pues ya nos ganaron. Seguramente más de 144,000 ya creyeron. O el hecho de decir, bueno, sí, algunos van a creer y algunos otros no. Pues no es algo que la escritura eh, nos dice esto. Ahora, cuando, cuando se habla de que algunos van a permanecer siempre santos, pues bueno, dice Hebreos capítulo número 2. Voy a leer los primeros 4 versículos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Entonces nos dice la escritura, ¿cómo vamos a descuidarla? O sea, nos fue dado algo, algo maravilloso, algo extraordinario. Y fíjense otra cosa, si nosotros analizamos los mensajes que quedan registrados en el Apocalipsis, que son dados a las iglesias, de manera constante nosotros encontramos lo siguiente: al que venciere. Estoy leyendo Apocalipsis 2, versículo 7. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Luego, el versículo 11, el mensaje a la iglesia de Esmirna: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Eh, a la iglesia de Pérgamo, en el versículo número 17: al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La iglesia de Sardis, la iglesia de Sardis también lo menciona en el versículo 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. A la iglesia de Teatira, que aquí, bueno, me la salté, versículo 26 del capítulo 2: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y así pudiéramos ir avanzando con la iglesia de Filadelfia. La iglesia de la Odisea también menciona la misma palabra: al que venciere, al que venciere. Entonces, esto es algo de al que llegue hasta el final, al que llegue hasta el final. ¿Y cómo nosotros vamos a llegar hasta el final? Cuidando nuestra salvación. Cuidando nuestra salvación. Así es como nosotros vamos a llegar a ese final, a eso que nosotros deseamos como cristianos. Nosotros quisiéramos ya estar ahí en el reino celestial, pero aún nos falta todavía. Y vienen todavía las tentaciones. Y desgraciadamente en muchas ocasiones caemos. Pero recordemos que si nosotros caemos, tenemos al Señor Jesucristo, quien nos va a ayudar. Dice Primera de Juan, capítulo número 2, versículo 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, si nosotros llegamos a pecar, podemos acudir al Señor Jesucristo, pedirle su ayuda, que el Espíritu Santo nos ayude a vencer ese pecado en el cual nosotros estamos. Y no importa cuán grave sea el pecado que tengamos, Él nos va a ayudar. Confiemos en eso, amigos. Confiemos.
Ahora bien, hablando precisamente de estas doctrinas, tenemos necesariamente que hablar de la doctrina de la gracia que la Iglesia Católica Romana menciona. Y esto es algo importante porque la gran mayoría de las personas eh, asisten, asisten o se identifican con esta religión sin saber a profundidad qué es lo que dicen. Y miren, eh, la parte de la gracia, la parte de la salvación, ellos lo manejan con la parte de los sacramentos. Ellos lo que dicen es que los sacramentos son señales exteriores de la gracia interior instituidos por Cristo para nuestra santificación. Y esto está tomado de la Enciclopedia Católica. La Iglesia Católica Romana enseña que mientras que Dios da gracia al hombre sin símbolos externos, es decir, eh, da la gracia por medio de los símbolos, sin los símbolos externos, Él también ha elegido dar gracia al hombre a través de símbolos visibles. Y porque Dios lo ha hecho así, el hombre es necio al no hacer uso de estos medios provistos por Dios para obtener santificación. Eso es lo que ellos dicen. Ahora bien, ellos establecen que para que sea un sacramento debe de reunir tres criterios. El primero es el externo, que es una señal sensiblemente perceptible de gracia santificadora. Luego, debe de cumplir el siguiente requisito y es el otorgamiento de la gracia santificadora. Y por último, la institución hecha por Dios, o más exactamente por Dios hombre, es decir, Jesucristo. Entonces los sacramentos no son meramente un símbolo, sino que son creídos como verdaderos otorgantes de gracia santificante sobre el receptor. Y ellos creen que todos sus 7 sacramentos fueron instituidos por Jesucristo mismo. Y voy a mencionar cuáles son esos sacramentos para que después entremos más a detalle. Y el primero de ellos es el bautismo, del cual la Iglesia Católica Romana enseña que quita el pecado original, mientras que es infundido con gracia santificante. Luego la penitencia es ese sacramento por el cual uno confiesa sus pecados a un sacerdote. Del tercero es la comunión o la Eucaristía, que es considerada la recepción y consumo del mismo cuerpo y la misma sangre de Cristo. Luego el cuarto es la confirmación, que es una aceptación formal dentro de la iglesia junto con una unción especial del Espíritu Santo. El quinto es la extrema unción o unción de los enfermos, que es realizada a personas que ya están por morir para que tengan el fortalecimiento físico y espiritual para que, bueno, se preparen para ir al cielo. Cuando esto se combina con la confesión y la comunión o la Eucaristía, es llamado los ritos finales. Luego manejan o el sexto, que es la orden sacerdotal, que es el proceso por medio del cual los hombres son ordenados para el clero. Y el séptimo, que es el matrimonio, que provee una gracia especial para la pareja. Cada uno de estos sacramentos, de acuerdo a la apreciación católico-romana, tiene un sustento en la Biblia. Y pareciera, no podríamos entrar a tanto detalle porque nos tomaría mucho tiempo, pero si ustedes lo pueden revisar vaya, buscan o le preguntan a su párroco si ustedes gustan, ¿hay algún sustento bíblico? Sí, les va a decir, claro, mira, aquí está este pasaje y aquí está este otro pasaje. Pero cuando nosotros vemos en todo el contexto de la escritura, no existen bases para la creencia de que Dios alguna vez intentó que estos pasajes fueran tomados como base para estos sacramentos rituales o como una manera de impartir gracia. En otras palabras, los sacramentos que ellos dicen imparten una gracia salvadora sobre la gente no tienen un sustento bíblico. Y hay dos sacramentos principales que son mencionados por la
por la Iglesia Católica Romana, a fin que son necesarios para que una persona tenga la vida eterna. El primero es el bautismo y el otro es la comunión. Eh, Ellos lo que dicen es que el bautismo es requerido para la salvación y sostienen que es importante el bautismo de los infantes. Pero en ninguna parte de la escritura vamos a encontrar un solo ejemplo o mandato de que así sea. En algunas ocasiones ocupan para defender esta postura de que es necesario. Hechos, capítulo 16, versículo 33. Y ya hemos hablado de este pasaje, que es cuando están encarcelados Pablo y Silas. Entonces viene esta manifestación porque el Señor los liberta. Entonces voy a leer eh, del versículo 29, y me voy a detener en el 33. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. El versículo 33 es donde se hace más énfasis. En que dicen, no, es que mira, aquí se bautizó con los suyos. Y se hace, se asume que había aquí también pequeños. Que había pequeños y que por ese motivo entonces se deben de bautizar los niños. Lo cual, pues bueno, no, no tiene ningún sustento bíblico. Vamos, por ejemplo, a lo que dijo el Señor Jesucristo en San Marcos, en su capítulo número 16, versículos 15 y 16. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjense, partamos de que quien está hablando es el Señor Jesucristo. Y la instrucción es: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En ningún momento dice: mas el que no fuere bautizado será condenado, sino es creer. Creer, creer, creer. Entonces, vemos que la fe es el ingrediente necesario para la salvación. Cuando alguien creía, entonces es bautizado. Pero el bautismo no es algo que es necesario para la salvación. Por lo tanto, no podemos nosotros decir: si no te bautizaste, ya eh, vas a tener un serio problema, no vas a ir al reino de los cielos. Ahora, fíjense, es interesante lo que nos dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo número 1, versículos 14 al 18. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, no, no hay... si fuera importante, si fuera algo sumamente importante, que, ojo, cuidado con lo que voy a decir, no estoy diciendo que el bautizarse no es importante. Tú ya crees que Jesucristo es tu Salvador, bautízate.
Pero el bautizarte no te va a salvar, no te va a limpiar. Eso es solamente un simbolismo, es el que tú confieses públicamente que Jesucristo es tu Salvador. Pero vemos que aquí Pablo no está diciendo, oh, bueno, tuve que bautizar a todos estos y a todos estos y a todos estos porque era importante, porque fue lo que mandó el Señor. No. Sino sí dice, bueno, bauticé a algunos cuantos. Entonces no es el bautismo algo que sea necesario. Ahora bien, con relación a la comunión, ¿qué sucede? Leamos primero San Juan capítulo número 6, versículo 54. Y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, aquí hay una situación porque ellos, la Iglesia Católica Romana, cree que en el momento en el que ellos están con la comunión, literalmente la hostia se transforma en el cuerpo del Señor Jesucristo y que el vino se transforma literalmente en la sangre del Señor Jesucristo. Esto se conoce como la transubstanciación, lo cual no es algo que sea correcto. Cuando el Señor Jesucristo estableció la mesa, bueno, lo que se conoce como la mesa del Señor o la última cena, pues nunca dijo, bueno, esto ya es, mi sangre, esto es, mi cuerpo. No lo dijo de esa manera, sino que fue simplemente un simbolismo. Así que no perdamos de vista que ninguno de estos sacramentos, no hay, de hecho, ni un solo versículo que pudiéramos usar para afirmar que tenemos que hacer esos sacramentos a fin de ser salvos. Ya lo hemos visto, vimos lo que dijo el Señor Jesucristo y no son necesarios. Así que, con esto, ¿qué les quiero invitar, amigos? Les quiero invitar a que lean la palabra de Dios. Nosotros aquí nos esforzamos para que todo lo que se diga sea exactamente a la luz de la palabra de Dios. No en la creencia de un hombre, no en la creencia de una iglesia, sino lo que dice Dios en su palabra. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algún comentario, con mucho gusto estamos dispuestos a responderles y a ayudarles. Solamente a manera de resumen, hoy hablamos acerca del calvinismo y del arminianismo, que son dos sistemas teológicos con relación a la gracia, y vimos cómo no están del todo conformes a lo que dice la palabra de Dios, y también hablamos en concreto de los sacramentos que menciona la Iglesia Católica Romana, que son necesarios para la salvación. Ha sido un gusto estar con ustedes, que el Señor les bendiga y que la paz del Señor quede en sus corazones.